Como ya indicado inicialmente, la audiencia que se programó para el día de hoy fue una audiencia concentrada. Entonces, vamos a realizar esa audiencia o ustedes van a solicitar la variación de la misma. Señora fiscal, señor defensor. Su señoría, vamos a variar la presente audiencia para realizar una verificación de preacuerdo, el cual se va a colocar a su consideración. Gracias. Doctor, ¿usted como defensor ayuda a esta solicitud? Sí, señoría. Bueno, en esos términos, entonces, se varía esa audiencia concentrada a una verificación de legalidad del acuerdo y tiene la palabra entonces la señora fiscal para que indique si avisora causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones en este asunto. Este es el momento para manifestar. Ninguna de las enunciadas por usted. Señor defensor. Ninguna, señoría. Bueno, entonces podemos continuar concediéndole la palabra a la señora fiscal para que presente su caso e indique cuáles son los términos de este preacuerdo. También, doctora, corra traslado de los elementos materiales probatorios correspondientes. Tiene la palabra, señora fiscal. Gracias. En esta oportunidad, la Fiscalía, en presencia del defensor, les dimos a conocer los derechos y garantías fundamentales que les asisten a los procesados, consagrados en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, para efectos de llegar al preacuerdo que se va a colocar a su consideración. Da inicio a una investigación penal con el radicado 19-001-6.602-2024-019-00 por un delito de hurto calificado y agravado en contra de los ciudadanos, y el segundo ciudadano. Por la defensa de los procesados se encuentra actuando el doctor. De acuerdo a la información legalmente obtenida con probabilidad de verdad, se sabe que los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2024 aproximadamente a las 13:05 horas a la altura de la calle Quinta con carrera 48B del barrio Los Jazmines de la capital del Cauca, cuando el señor, luego de esgrimir un arma blanca tipo machete, los amenazaron y se apoderaron del teléfono celular Motorola, línea Moto E6 Play, identificado con email 3569101109654431, evaluado en 500.000 pesos, un maletín evaluado en 300.000 pesos y la suma de 10.000 pesos en efectivo de propiedad del señor. Elementos que solo obtuvieron hasta que los requisaron mientras sostenían las amenazas con dicha arma blanca. Se precisa que actuaron de común acuerdo, mediando todo un plan común, haciendo exactamente las mismas actividades, pues mientras intimidaba y le quitaba sus pertenencias, aprovechaba para apoderarse del celular de quien no se acercó a denunciar. Una vez despojado de sus elementos, alerta a los miembros de la policía que estaban cerca al lugar, quienes inmediatamente acuden al lugar instante en que sueltan las pertenencias y el arma para ser capturados en flagrancia. Finalmente, respecto de la tasación de los daños y perjuicios, la víctima ha cuantificado los mismos en 2 millones de pesos, toda vez que se dirigía para una junta laboral en el barrio Lomas de Granada, donde concretaría un evento teatral que le generaría dichos ingresos por la venta de boletería, actividad que no pudo desplegar por no tener que hacer cargo de los correspondientes trámites ante la Fiscalía con ocasión a este punible, lo que significa un evidente lucro cesante, por lo que los hermanos deberán responder. Por esta razón, deberán responder por la conducta punible contenida en el libro penal, en el Código Penal, libro segundo, parte especial de los delitos en particular, título séptimo, delitos contra el patrimonio económico, capítulo primero del hurto, artículo 239, conducta cometida bajo las circunstancias de calificación establecida en el inciso segundo del artículo 240 del Código Penal, que señala penas de prisión que oscilan entre 8 a 16 años cuando se cometiere con violencia sobre las personas y en la que concurre circunstancia de agravación punitiva establecida
En el numeral 10, el artículo 241 del Código Penal, con destreza o arrebatando cosas, objetos que las personas lleven consigo o por dos o más personas que se hubieran reunido o acordado para cometer el hurto, que aumenta la pena anterior de la mitad a las 3/4 partes, por lo que la pena oscilará entre 12 a 28 años de prisión. Igualmente se comprende que iniciada la fase ejecutiva del comportamiento descrito, los incautados, sin lograr obtener plena disposición de los elementos hurtados por un hecho ajeno a su voluntad, como le fue el arribo a las autoridades por el aviso de una de las víctimas, no pudieron consumar el ilícito, por lo que resulta viable aplicar el aparato amplificador del tipo denominado tentativa, consagrado en el artículo 27 del Código Penal, para que el marco punitivo definitivo de estos hechos quede entre 6 a 21 años de prisión en calidad de presuntos coautores propios, artículos 29 Código Penal, en modalidad dolosa y bajo el verbo rector apoderarse. Los términos de aceptación por culpabilidad y para los términos con el preacuerdo con la Fiscalía, para esto es necesario aclarar que en aplicación al principio de legalidad consagrado en el artículo 6 del Código Penal y haciendo uso del concepto de tipicidad estricta, debemos aplicar el tipo penal correspondiente a la ejecutada por los hermanos señores, que es en calidad de coautores, y por el delito de hurto calificado agravado en grado de tentativa. Los acusados, señores, el defensor de los procesados, abogado, y la titular del despacho, luego de la respectiva liberación, han acordado lo siguiente: que los acusados, de manera libre y voluntaria, aceptan los cargos tal como fueron relacionados en el acápite anterior, o sea, por el punible de hurto calificado agravado en grado de tentativa, y acordando entre las partes como sanción la aplicación de la pena mínima que se va a indicar. Para esto se pacta este preacuerdo de la siguiente manera: consecuencias de hurto calificado con pena de hurto agravado con pena mínima aplicable de 48 meses de prisión. Los elementos materiales de prueba que sirven de sustento para estas audiencias y que sirvieron para las audiencias preliminares son los siguientes: reporte de iniciación FPJ-1, formato único de noticia criminal FPJ-2, derechos y deberes de las víctimas FPJ-31, de los procesados informe ejecutivo FPJ-3, acta de consentimiento FPJ-28 para registro de dactilar y fotográfico de los procesados, solicitud de análisis de elemento material probatorio de evidencia física FPJ-12, solicitud de toma de registro de dactilar fotográfico para verificación de identidad de los procesados, solicitud de antecedentes judiciales o anotaciones penales FPJ-37 de los procesados, consulta registros SPOA de los procesados, formato arraigo FPJ-34 de los procesados, informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia FPJ-05, acta de derechos de capturado y buen trato FPJ-06 de los procesados, acta de incautación del celular hurtado a la víctima y recuperado, acta de entrega a la víctima del celular hurtado y recuperado, álbum fotográfico del elemento hurtado celular, álbum fotográfico del elemento hurtado 10,000 pesos en efectivo, álbum fotográfico del arma tipo machete que arrojó uno de los acusados, informe investigador de campo FPJ-11 que tiene constancia de que uno de los acusados se negó a que se le tomaran las fotografías y a ser reseñado tornándose agresivo. Antecedentes Policía Nacional, respuesta oficio Subingray del Ministerio de Defensa Nacional. Dentro de estos elementos materiales probatorios que ya se corrieron traslado, voy a revisar, su señoría, si dentro de estos se enviaron los correspondientes informes de plena identidad. Permítame un momento. Efectivamente, dentro de esos elementos materiales probatorios, esta delegada fiscal ha hecho la revisión de esos elementos y ahí se encuentra la plena identificación de los procesados. Dentro de esos mismos elementos materiales de prueba, señora juez, se envió una consignación a la víctima, aún juguemos, por valor de 236,000 pesos, fuera del porte que se paga en esa empresa de Supergiros, y posteriormente hay otro recibo
donde la víctima recibió a entera satisfacción la suma de 236.000 pesos, donde él tasó estos perjuicios materiales porque todos los elementos fueron recuperados. Esos son los elementos y el preacuerdo que se realiza con el abogado y los procesados. Consecuencias de hurto calificado con pena de hurto agravado, como pena mínima 48 meses de prisión. Muchas gracias. Gracias, doctora. Usted me indica que hay un recibo y una constancia de lo recibido por la víctima por concepto de perjuicios materiales. ¿Hay constancia de lo que él estableció como perjuicios o no la hay? Señora, pues hablando con él accedió a esa rebaja y fue lo que se le consignó por parte de los familiares de los procesados. Eso también tiene conocimiento el señor abogado. Ya, entonces usted me indica que dialogó con la víctima y él estableció en 236.000 pesos el valor de los perjuicios. ¿Es así? Sí, señora juez. Sí. Bueno, Y entonces existen dos recibos de superginos. Uno la consignación y el otro el retiro por la víctima. ya, muchas gracias. Bueno, voy a mirar esos elementos materiales probatorios y continúo con usted, doctor, y con sus representados. Bueno, ya se observó esos elementos materiales probatorios que ha indicado la señora fiscal, se incorporaron a la carpeta digital del proceso. Vamos entonces a continuar. Como no hay un acta por escrito del preacuerdo que realizaron las partes, sino que la señora fiscal lo ha verbalizado en esta audiencia o lo va a conocer de manera verbal, voy a referirme a preguntarle a usted, señor defensor, en primer orden, si esos fueron los términos del preacuerdo que sus representados aceptaron, o si existe alguna observación frente a ese preacuerdo que ha expresado aquí la señora fiscal. Sí, señoría, el preacuerdo que se ha verbalizado por parte de la señora fiscal es el que se acordó con la unidad defensiva, no hay ninguna observación. Ya, respecto a los elementos materiales probatorios, ¿hay alguna observación? No, señoría. Bueno, le pregunto, doctor, ¿sus defendidos están en capacidad de responder las preguntas que le debe hacer el despacho para verificar si ese preacuerdo ellos lo aceptaron de manera libre, consciente y voluntaria? Sí, señoría. Entonces, me voy a dirigir a ellos. Señores, presten bastante atención. Voy a preguntarles a cada uno de ustedes si entendieron el preacuerdo y si ese fue el preacuerdo que ustedes aceptaron, según lo han indicado aquí, tanto la señora fiscal como el señor defensor. La primera pregunta, ¿ustedes entendieron el preacuerdo? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, ambos me responden que sí. Eh, Ustedes aceptaron ese preacuerdo y en esto debo hacer claridad que si lo aceptaron, al aceptarlo ustedes están renunciando a esos derechos de no autoincriminación que tiene, ¿sí? Y de tener un juicio público oral y contradictorio. Es decir, cuando se acepta un preacuerdo, ustedes están renunciando a esos derechos, ¿sí? Porque aceptar un preacuerdo es aceptar la responsabilidad de haber cometido ese delito que le indica la fiscalía. Y cuando pasa eso, pues no va a haber lugar a controvertir las pruebas que en su contra pueda tener la fiscalía o ustedes tampoco pueden presentar pruebas a su favor. Bueno, ya no va a haber un juicio público, sino que en estos casos, cuando se acepta un preacuerdo, ya si se aprueba el preacuerdo, se emite una sentencia condenatoria. ¿Ustedes están conscientes de ello? Sí, Sí, señora. señora. Bueno, entonces le pregunto a usted, señor, No, es que se escucha bien. ¿usted aceptó ese preacuerdo de manera libre, Sí, señora. de manera consciente, Sí, señora. de manera voluntaria? Sí, señora. O sea que a usted nadie lo presionó para realizar ese preacuerdo.
No, señora, se lo hizo poco. Bueno, entonces, por favor, señor, en pantalla, le hago la misma pregunta. ¿Usted aceptó ese preacuerdo de manera libre? Pues claro, yo lo hice voluntariamente. Sí. ¿Lo hizo de manera consciente? Sí, señora. Usted me dice que lo ha hecho de manera voluntaria. Voluntaria quiere decir que nació de usted aceptar el preacuerdo, ¿sí? Le Señora. pregunto, ¿lo hizo de manera libre? Libre quiere decir que nadie lo está presionando para aceptar ese preacuerdo. ¿Lo hizo de manera libre? Sí, señora. Bueno, entonces voy a preguntarle a usted, señor. ¿Usted en este momento está totalmente consciente y lúcido? ¿No ha consumido sustancias embriagantes o alucinógenos? No, señora. Entonces está consciente. Sí, señora, claro. Bueno, la misma pregunta para el señor. Señora, ¿Usted está totalmente consciente? Quítese la gorra, por favor, señor. es mucho bloquear. No importa, estamos en una audiencia. Bueno, usted, lo mismo para el señor. Quita la gorra, por favor. Señora. Señor, ¿usted ha Señora. consumido sustancias embriagantes o alucinógenos en este No, momento? señora. Bueno, ¿está totalmente lúcido? Sí, señora. Bueno. ¿Usted es consciente de que el preacuerdo es irretractable? ¿Qué quiere decir esta palabra de irretractable? Que usted ya más adelante no puede decir que no quiere este preacuerdo porque ya no se va a poder retractar. ¿Es consciente de eso? Sí, señora. Le doy la misma pregunta para el señor. ¿Sabe si este preacuerdo es irretractable? Sí, señora. Bueno. Ustedes al aceptar ese preacuerdo sabían que este tipo de delitos por los cuales ustedes aceptaron la responsabilidad, el hurto calificado no tiene beneficios. Bueno, entonces continuamos. El señor defensor ha manifestado que ya es suficiente la ilustración que se le ha dado a sus representados. Entonces, retomo, señor. ¿Ustedes son conscientes de la prohibición que existe para este tipo de delitos, para la concesión de subrogados? Me responde, tiene el micrófono apagado. ¿Lo enciende? Encienda el micrófono que lo tiene apagado. Ya. Sí, señora. ¿Me escuchó la pregunta? Sí. Sí, señora. Sí, señora, sí estamos. Sí, sí. Ya. Bueno, entonces el señor me responde. Sí, señora. ¿Está consciente usted de las prohibiciones que tiene este tipo de delitos en cuanto a los subrogados penales? Sí, señora. Entonces, vamos a emitir la decisión correspondiente en relación con ese preacuerdo que se ha verbalizado el día de hoy. Se tiene que, para iniciar, debemos tener en cuenta que el legislador diseñó el Instituto de los Preacuerdos como un mecanismo para obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución rápida de los conflictos sociales generados por el delito y propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el mismo, pero sin pasar por alto que dos de los fines que se han destacado con mayor vehemencia deben cumplirse en este tipo de negociación. ¿Cuáles son? Los de proporcionalidad y aprestigiamiento a la administración de justicia. El artículo 348 de la Ley 906 de 2004 contempla entonces la posibilidad de que el ente acusador y el procesado, en este caso, pues los procesados, puedan en su función de evitar un desgaste innecesario de la judicatura, concertar un preacuerdo encaminado a la aceptación de los cargos imputados a cambio de obtener la concesión de un beneficio y ese proceder pues debe atemperarse a los fines aludidos anteriormente. En lo concerniente a los derechos a las víctimas que hayan sido afectados por delitos cometidos en su contra, las altas cortes han señalado que deben efectivizarse las garantías de verdad y justicia y no solo la reparación de aquellos. Sobre el tema, la Honorable Corte Constitucional ha decantado que, previo a realizar preacuerdos, se hablan los mismos, la víctima del delito debe ser escuchada y en los casos de terminación anticipada, el ente acusador
tiene la carga ineludible de contar con la participación activa del sujeto pasivo del delito en las actas del preacuerdo y dejar expresa constancia de sus pretensiones. Ello no quiere decir pues que el acuerdo esté supeditado a la voluntad de la víctima, sino que se cumpla con ese deber de escuchar. En este evento, pues el preacuerdo se ha presentado de manera verbal en esta audiencia, lo cual es viable toda vez que tal proceder no afecta los derechos de defensa, contradicción o debido proceso. Por el contrario, privilegia el principio de oralidad, celeridad y economía procesal. Los hechos jurídicamente relevantes expuestos por la delegada fiscal corresponden efectivamente al delito del hurto calificado y agravado en grado de tentativa, por el cual se corrió traslado de la acusación, denotándose pues que en este evento se ha respetado el principio de legalidad y con los elementos materiales probatorios allegados por la Fiscalía se constata que efectivamente existe un mínimo de prueba que permite inferir esa autoría o participación de los implicados en esa conducta endilgada de su tipicidad, tal como lo exige el artículo 327 de la Ley 906 de 2004. Existió claridad y precisión sobre los términos del acuerdo, toda vez que se entiende que la Fiscalía y los implicados, quienes estuvieron debidamente asesorados por su abogado defensor, acudieron a dicha figura de terminación anticipada del proceso, efectuando una negociación que se remite a que los señores aceptaron la responsabilidad en ese delito del hurto calificado y agravado, descrito en el artículo 239, 240, inciso segundo y 241, numeral 10, en concordancia con el artículo 27 del Código Penal, en calidad de coautores, modalidad dolosa, del rector apoderarse, a cambio que para efectos punitivos se tenga en cuenta la pena establecida para el hurto agravado, conforme lo han indicado, acordaron una pena de 48 meses de prisión. Ese es el beneficio que reciben y ha indicado la señora fiscal que las consecuencias que aceptan ellos son las que se derivan del hurto calificado. La delegada del despacho fiscal aportó esos elementos materiales probatorios en los cuales se fundamentó ese preacuerdo indicó que se materializó el pago de los perjuicios toda vez que se canceló la suma de 236.000 pesos. La señora fiscal fue concreta en indicar que sostuvo un diálogo el 12 de marzo del 2025 con la víctima en el presente asunto, que responde al señor, y que él estableció ese valor de los perjuicios y que sí los recibió, que él hizo una rebaja y estableció en ese monto el valor de los perjuicios. Se tiene que, en este evento es factible realizar el preacuerdo, ya que no hubo un incremento patrimonial, toda vez que la conducta quedó en grado de tentativa. Entonces, también debo decir que la víctima, el señor, fue debidamente notificado, citado para que compareciera a esta audiencia, es decir, que se le respetaron los derechos a participar en la misma y la Fiscalía dejó expresa constancia en esta audiencia de su pretensión, es decir, que su pretensión era obtener el pago de los perjuicios ocasionados por la conducta punible. Y se cumplió entonces en ese sentido con el deber de escucharla, ya que la Fiscalía dio cuenta en esta audiencia sobre esa pretensión de la víctima. Esta operadora ha interrogado a los acusados sobre esa aceptación del acuerdo que verbalizó la Fiscalía, frente a lo cual, pues, los implicados, debidamente asistidos por su defensor, manifestaron que esa fue la negociación que se pactó y que lo hicieron de manera libre, consciente y voluntaria, y que entendían a cabalidad las implicaciones de esa aceptación del preacuerdo.
incluso sobre la prohibición que apareja este tipo de delitos en relación con la prohibición de subrogados penales. De manera que en esos términos la judicatura concluye que debe aprobarse ese preacuerdo referido al verificar que es respetuoso de las garantías fundamentales del infractor y de la víctima, que en este caso la señora fiscal ha dado cuenta que corresponde al señor. Se aceptó la responsabilidad por un comportamiento típico que tiene respaldo probatorio, no existen vicios en el consentimiento, respeta los límites legales establecidos para dicha figura, puesto que no se ha pactado un doble beneficio y no se otorgaron prerrogativas que no cumplen con los requisitos objetivos. En virtud del expuesto, este despacho, el Juzgado 13 Penal Municipal de Popayán, con funciones de conocimiento, resuelve aprobar el preacuerdo aludido. Esta decisión se notifica virtualmente. Contra el mismo proceden los recursos de ley, señora fiscal. Conforme, señora juez, gracias. Gracias, señor defensor. Sin recurso, señoría. Bueno, como no se ha interpuesto ningún recurso en contra de la decisión aquí adoptada, la misma adquiere ejecutoria y en ese sentido es viable entonces emitir una sentencia de carácter condenatorio en contra de los señores. En esos términos, vamos entonces a continuar con lo ordenado en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004. Se instala entonces la audiencia de individualización de la pena, siendo las 8:52 de la mañana de hoy, 26 de marzo del 2025. No algo que se presenta en las partes porque, como se puede observar, están todos pendientes de esta audiencia y son las mismas partes que se conectaron a la primigenia audiencia de verificación de legalidad del preacuerdo. Se concede entonces la palabra a la señora fiscal para que en forma breve y por una sola vez se refiera a las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir, antecedentes de todo orden de los procesados y si lo considera pertinente se refiera a la posible determinación de la pena aplicable y sobre sobre los subrogados penales. Tiene la palabra la señora fiscal. Gracias, señora juez. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía verbalizó las condiciones civiles personales y familiares que se encuentran contenidas en los elementos que se corrieron traslado y por economía no se vuelve a realizar. Respecto a la probable pena a imponer, la Fiscalía ha puesto a su consideración el preacuerdo que ya fue aprobado y pasa a ser un acuerdo con una pena mínima de prisión de 48 meses. En cuanto a las atenuaciones punitivas del artículo 268, los procesados tienen derecho a esta rebaja toda vez que carecen de antecedentes penales para la fecha de los hechos y el valor del hurtado son 810,000 pesos, que no supera el salario mínimo legal mensual vigente para la fecha de los hechos, por lo tanto pueden acceder a esta rebaja. En cuanto a la atenuación punitiva del artículo 269, también tienen derecho a esta rebaja toda vez que los elementos se recuperaron, fue en grado de tentativa e igualmente la víctima fue indemnizada en sus perjuicios en la suma de 236,000 pesos, persona que recibió a entera satisfacción. En cuanto a penas accesorias, se dejan a su entera consideración y frente a subrogados penales, su señoría, pues nos encontramos frente a un delito de hurto calificado. Este se encuentra en el listado del artículo 68A del Código Penal, inciso segundo, donde tiene una prohibición legal y expresa de exclusión de beneficios y subrogados penales, por lo tanto no tendrían derecho a ningún subrogado penal. Eso es todo por parte de esta delegada fiscal. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tiene la palabra la defensa. Gracias, señoría. La defensa, señoría, igualmente de manera respetuosa, solicita, pues, ya como fue pactada la pena, 48 meses, la defensa de manera respetuosa solicita que se haga la detracción punitiva consagrada en el artículo 268 del Código Penal, como quiera que se reúnen a cabalidad los presupuestos de este artículo. Esto como quiera, señoría, que el objeto material de la infracción no supera el salario mínimo. Igualmente, mis patrocinados no tienen antecedentes penales
Igualmente no se causó grave daño a la víctima, atendiendo su situación económica, como quiera que no se realizó ningún detrimento patrimonial, y también pues porque el delito quedó tentado, es decir, no hubo ningún daño patrimonial a la víctima, y entonces la defensa considera pues que esa detracción punitiva debe operar tal como lo refiere el artículo 68, de manera que la pena de 48 meses, la defensa solicita que se haga la detracción punitiva de la mitad, la cual quedaría en 24 meses. Y también pues de cara al artículo 269, pues que nos indica o nos habla pues de la reparación integral, igualmente tal como lo indicó la señora fiscal e igualmente el suscrito, la víctima tasó finalmente los perjuicios pues en un monto de 200, no me acuerdo exactamente el monto, pero ya fue trasladado el recibo a su despacho, señoría, vía correo electrónico, en donde pues indica que la víctima fue reparada de manera integral de acuerdo pues a las conversaciones que tuvo con la señora fiscal. En ese orden de ideas, señoría, pues la defensa igualmente solicita que a mis patrocinados pues se les concede igualmente la máxima rebaja consagrada en el artículo 69, es decir, las 3/4 partes, que en últimas pues de esos 24 meses, si se rebajan las 3/4 partes, finalmente a la defensa le darían que la pena sería 6 meses. Y pues si las detracciones punitivas se hacen de acorde pues a lo que se ha solicitado en esta audiencia por parte del suscrito, señoría, pues podríamos estar en dos eventualidades. Primero, la pena cumplida, como quiera que mis patrocinados ya están desde el 17 de septiembre del 2024, están en detención domiciliaria. De manera que o bien podría ser esa situación, o sería el artículo 64, la libertad condicional, como quiera que cumplirían con los presupuestos que consagra igualmente esta normatividad. En última, señoría, pues la defensa lo que solicita pues la libertad de mis patrocinados, bien por pena cumplida o bien por el artículo 64 del Código Penal. Igualmente, señoría, si fuera por esta última figura, el artículo 64, el artículo 65 del Código Penal pues consagra unas obligaciones, entre ellos la de unas cauciones, de garantizar mediante caución esas obligaciones. En este caso, señoría, como quiera que mis patrocinados pues ya llevan 6 meses en detención domiciliaria, no han podido trabajar, tienen pues personas a cargo, como lo aludió, lo alcanzó a aludir pues alguno de ellos en esta audiencia, señoría. La defensa, señoría, le solicita que si fuera de imponer una caución por esta situación, que sea una caución juratoria para que ellos puedan acceder a este beneficio, como quiera que pues su situación de detención preventiva de hace 6 meses no tiene ninguna fuente de ingreso para sufragar una caución en este sentido. Entonces, la solicitud respetuosa, señoría, que hace la defensa en pro pues, de mis patrocinados son esas solicitudes. Gracias. Gracias, doctor. Entonces, damos por culminada esta audiencia, siendo las 8:59 de la mañana de hoy, 26 de marzo del 2025. Como este proceso se está tramitando bajo las previsiones de la Ley 1826 de 2017, se debe emitir por escrito la correspondiente sentencia. Entonces, de la misma hay que correrle el traslado, obviamente, a las partes para la correspondiente notificación y debe darse una fecha, pues para que se acerquen al despacho judicial a notificarse de la misma.